is being recorded. Muy, muy buenas tardes a todos los asistentes. Estamos en esta sesión convocada por el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, uno de los 3 colegios activos en la Ciudad de México, y tenemos hoy como un invitado especial al general Tomás Ángeles Daguajare. En este colegio de economistas y en los demás colegios normalmente se espera que se aborden temas muy de actualidad, como por ejemplo es ahora la cuestión de la inflación, la carestía a nivel mundial en los precios energéticos, los problemas de las dificultades de deuda, de pagar deuda de parte del gobierno, reformas de tipo pues estructural, bueno, no estructural, en este caso reformas pues al orden de las industrias claves estratégicas de nuestro país, una cantidad de temas que se da dentro del campo de la disciplina de la ciencia económica, que no se da uno abasto para poder profundizar, abarcar a profundidad, a detalle, ni de manera exhaustiva, porque la misma realidad va cambiando. Pero bueno, es de hacer notar que definitivamente cuando las actividades de esta área dentro del conocimiento que busca conformarse como ciencia social constantemente, cercano en mucho al derecho, tomando métodos de las matemáticas, en ocasiones hasta de la física, la descripción empírica del comportamiento social, como lo hace la sociología, etcétera, todo dirigido al tema de la riqueza. Está muy claro que cuando es llevada al campo de la actividad práctica, a la toma de decisiones, el asunto de la actividad económica en puestos claves, hay responsabilidades que afectan definitivamente de manera profunda, amplia y de largo plazo a países y inclusive en ocasiones al mundo entero, ¿no? Por ejemplo, cómo devaluar una moneda de reserva importante, cómo iniciar una guerra, cuestiones de ese estilo, que en muchas ocasiones son tomadas por los economistas. Pero bueno, digo eso y no me voy a extender porque definitivamente el tener nosotros el honor de contar el día de hoy con el general Tomás Ángeles Daguajare es contar con alguien que tiene una larga trayectoria en la vocación militar, que no quiere decir que sea en lo único que él está preparado definitivamente, y que tiene conocimiento básico, digamos de básico y con experiencia y profundo en términos de haber participado en cuestiones que se refieren a la seguridad nacional. No me voy a extender enormemente. Hay información previa al general Tomás Ángeles, que bueno, sabemos todos que viene de una familia muy ilustre, en particular en su familia descienden de un gran héroe de la revolución, del general Felipe Ángeles, que sabemos que se formó en el Porfiriato. Y que siendo uno de los mejores militares del porfirismo, tomó partido por la defensa de Francisco I. Madero y finalmente pues ingresó a las filas de la revolución, fue asesor de Francisco Villa, era un intelectual sumamente destacado, pero bueno, el asunto de esta influencia de los ancestros y en particular del general Tomás Ángeles, pues desde luego es un timbre de honor para él, pero vayamos al presente. Él empezó a ser una persona
empezó a ser una persona conocida cuando lamentablemente, después de que él con todo el valor y con toda la responsabilidad social presentó una denuncia personal en privado ante el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa referente a las actividades de Genaro García Luna, que sabemos que fue el brazo que operó para implementar medidas que generaron una verdadera situación de sangría en México, destapar la caja de Pandora, una cantidad de violencia que hasta la fecha no cesa, sin dejar de reconocer los grandes esfuerzos que se han hecho, particularmente eh, también, sobre todo, yo diría, en el actual gobierno. Bueno, el tema es entonces que el general Ángeles pues sufrió prisión. No estamos buscando hacer mártires, íconos ni nada por el estilo, pero él sufrió prisión por la situación de haber denunciado a un criminal que, como todos sabemos, siendo el máximo responsable de la seguridad en México, está ahora preso en los Estados Unidos. Bueno, no es el tema aquel proceso. En este momento les voy a compartir el enlace de una entrevista que se realizó en Palacio Nacional, en donde un periodista, Daniel Marmolejo, realiza varias escenas en este video, en la casi a partir de la mitad, Marmolejo entrevista al general Tomás sobre estos encuentros muy desafortunados y lamentables que llevaron al general a ser un preso político, me atrevo así a calificarlo, del expresidente Felipe Calderón. Entonces, tampoco como estamos grabando la sesión, vamos a reproducir el video de Daniel Marmolejo, puede tener problemas de derecho de autor e impedir que el video que nosotros estamos haciendo sea subida a la página del Colegio de Economistas Metropolitanos. Sin embargo, bueno, ya lo compartí. Quien quiera saber más acerca de esta situación, tiene ahí ya, está en el chat para todos. Eh, eh, ahí está ya la cuestión de Tomás, de, de Daniel Marmolejo. La charla de hoy, con estos antecedentes, que lamentablemente hay una desinformación enorme hasta la fecha, los medios están interesados en que no se sepa toda esta odisea que pasó nuestro invitado de honor, pero la charla de hoy gira más bien en torno a una exposición que él nos va a hacer acerca de la concepción que se ha formado, que ha ido aprendiendo, que ha ido adquiriendo y desarrollando acerca de lo que viene a ser el sistema político nacional, de alguien que como él ha conocido desde dentro a las Fuerzas Armadas de nuestro país, que ha participado en las, que ha participado en las decisiones de seguridad nacional definitivamente, que ha sufrido también en distintos momentos. Y bueno, definitivamente creo que es muy interesante escuchar a él su punto de vista acerca de un tema tan importante como el sistema político mexicano. Ahora bien, solamente quisiera señalar que no es muy usual, a lo mejor yo estoy mal informado, pero fuera de algunos desayunos o reuniones en salas, él tengo la impresión de que eh, no ha dado normalmente conferencias o diálogos como el que vamos a hacer de manera pública en medios. Entonces, bueno, es un doble privilegio para nosotros que se le agradece. Y sin más, le dejo la palabra general. Le agradecemos más nuevamente los economistas afiliados a este colegio de la Ciudad de México y agradecemos a todos los invitados asistentes que se hayan enterado por redes, por la jornada o por el medio que fuera. Si están interesados en recibir algún comunicado posterior de nuestro colegio, se les suplica anotar su nombre y su correo electrónico con mucho cuidado en el chat.
para que sean registrados posteriormente. General, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, Juan José. Buena tarde a todos, los saludo con afecto y respeto a cada uno. Lo que vamos a escuchar es una información muy poco conocida, pero determinante en la vida política de nuestro país en el siglo XX. Empiezo en Ars del Tiempo. El 1 de diciembre del año 2000, con la llegada del señor Fox a la presidencia de la República, finalizó un ciclo en la historia de México. Aun cuando un priista llegó a Los Pinos, las cosas no serán nunca como antes. El sistema político que representaba el PRI y gobernó al país durante 7 décadas quedó destruido para siempre. ¿Qué verdaderamente fue el PRI? ¿Cómo fue posible que el PRI pudiera sostenerse tanto tiempo en el poder? El PRI representó uno de los fenómenos políticos más singulares del siglo XX. Envidia de políticos del mundo. En todas partes había alternancias de partidos, incluso desaparición de partidos, generando incertidumbre e inestabilidad que afectaba a políticos y ciudadanos. El PRI fue un producto de nuestra evolución histórica. No fue traído de otros países. No se sustentó en doctrinas desarrolladas en el extranjero. Fueron mexicanos sus creadores y mexicana su ideología. El PRI surgió como resultado de antecedentes, características y problemas enraizados en nuestro pasado. Si esto no se toma en cuenta, no entenderemos nada de cuanto tenga que ver con el PRI. Es necesario conocer las causas del remoto pasado que crearon las condiciones que determinarían la real naturaleza del sistema político que mantuvo durante tanto tiempo el control del país. Causas. El territorio ha sido el hogar desde siglos de gran variedad de pueblos pertenecientes a etnias de distintas lenguas, tradiciones, mentalidades e historia. Y esta pluralidad constituye una de las grandes riquezas de México. Ha dado lugar al nacimiento de grandes culturas. También ha sido fuente de graves conflictos. Todo depende de las acciones. Si se logra articular armónicamente esa diversidad de grupos, o si estos se enfrentan unos a otros, luchando porque prevalezcan sus respectivos intereses. Los grandes momentos de esplendor de las antiguas civilizaciones prehispánicas tuvieron lugar cuando existieron gobernantes poderosos que lograron unificar en una sola entidad política a una gran variedad de pueblos. Por ejemplo, los imperios tolteca, teotihuacano y azteca. Y al contrario, las épocas de decadencia y anarquía se dieron cuando se perdió la unidad política y fue sustituida por una fragmentación de reinos y cacicazgos que luchaban incesantemente unos contra otros. Una de las grandes lecciones que nos da nuestra historia es la necesidad de que exista un gobierno central fuerte que resuelva los conflictos que se generen entre los diferentes grupos que los integran, que impidan la digresión y coordine las acciones de todos buscando un beneficio común. La etapa colonial, 3 siglos, aun cuando hubo injusticias, saqueo de nuestras riquezas para la colonia española, división de castas y la explotación de los indígenas. Tenemos que reconocer que es en esta época cuando se forja nuestra identidad nacional, producto de un mestizaje racial y un sincretismo cultural. La mezcla de sangre
genera un tipo de habitantes, los mestizos, que son la población mayoritaria. El catolicismo. La Virgen de Guadalupe y la lengua española serán los que constituyan el principal lazo entre los habitantes de la Nueva España y la base en que habrá de sustentarse la nueva nación, que de ella habrá de surgir. Transformado por el mestizaje racial y el sincretismo cultural, pero sin perder su esencial naturaleza e identidad, producto de su milenaria historia, México surge al mundo como una nueva nación a resultas de la Guerra de Independencia. Se alcanzó la soberanía y autonomía política, pero no se logró crear un sistema de gobierno estable y poderoso. Padecimos una época de anarquía e incesantes conflictos, guerras civiles, intervenciones extranjeras, pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, destrucción de las fuentes de riqueza. Estuvimos a un paso de desaparecer como nación. También tuvimos peligro de fragmentarnos como Centroamérica. Al no existir un sistema político funcional, la responsabilidad de la conducción del país recayó en los caudillos, entre los cuales hubo uno tan despreciable como Santana y otro tan admirable como don Benito Juárez. Esta situación perduró hasta que don Porfirio Díaz estableció un gobierno capaz de mantener el orden, la paz y el control político de toda la nación, igual que en la etapa colonial. Podría acusarse al gobierno de don Porfirio Díaz de haber proporcionado un sistema social injusto, pero no pueden negarse los beneficios que trajo al país esa etapa de paz que permitió la consolidación de la unidad nacional y la creación de una importante infraestructura material. La explicación de cómo fueron los logros de don Porfirio Díaz los relata el general Vicente Riva Palacio cuando era embajador de México en España, en el sentido siguiente: en una recepción en la Embajada de Francia, en Madrid, un militar francés que participó en la intervención armada que pretendía imponer a Maximiliano dijo a don Vicente: de verdad que es irónica la vida, tanto que pelearon ustedes para evitar tener un monarca y ahora tienen a un señor que es mucho más emperador que lo que hubiera podido ser el pobre de Maximiliano. El general Riva Palacio comentaba que tuvo que aceptarlo y le replicó que al menos el general Díaz era 100% mexicano y no extranjero. Don Porfirio habría encontrado la única forma de ejercer un buen gobierno, una monarquía absoluta revestida con ropajes republicanos. El error de don Porfirio Díaz fue que no creó un sistema político institucional, sino basado exclusivamente en su persona. Quienes crearon el sistema político que gobernó nuestro país gran parte del siglo XX nunca olvidaron esa lección. Los estudiosos de la Revolución Mexicana han explicado que fue producto de variadas motivaciones. Para don Francisco I. Madero, el objetivo era implantar un sistema democrático de gobierno, convertir en una realidad los postulados de la Constitución de 1857, vigentes en teoría, pero no en la práctica. Para el general Villa era el medio de vengar los agravios sufridos por los pobres y alcanzar para ellos justicia e igualdad. Para el general Zapata era recuperar la mística vinculación que habían tenido en la época prehispánica los seres humanos con la tierra y todo lo existente.
Las tres eran aspiraciones idealistas, imposibles de alcanzar, dadas las condiciones que imperaban en esa época. Por ello, el grupo que salió triunfante fue el encabezado por Carranza y el general Obregón, los únicos con los pies en la tierra. No se manifestaron en contra de los ideales que animaban a los otros grupos, al contrario, los incorporaron, primero a sus proclamas y luego a la Constitución de 1917, comprendiendo que muchos de esos ideales eran utópicos y que deberían sustentar sus acciones en realidades. Estas realidades, el afán de poder y riqueza que mueve a los seres humanos y la necesidad de restablecer la paz y el orden que se habían perdido por la revolución, generando una anarquía que una vez más amenazaba con producir la desintegración del país o su anexión a los Estados Unidos. El general Obregón, gracias a su genio militar y su carácter indomable, logró imponerse a los demás caudillos revolucionarios, convirtiéndose, a semejanza de don Porfirio Díaz, en un monarca con disfraz presidencial. Pero igual que don Porfirio, cometió el error de dirigir un gobierno personalista y no basado en instituciones. La difícil tarea de iniciar la creación de un sistema político institucional le correspondió al general Calles. Si Obregón no hubiese sido asesinado, se hubiera continuado indefinidamente en el poder hasta que una revolución lo tirase de la silla, para así iniciar un ciclo eterno de caudillo-revolución. El deseo del general Obregón de reelegirse como presidente chocó con el proyecto del general Calles de crear un sistema político institucional. Obregón es asesinado en 1928 y el 4 de marzo de 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario. Si el general Obregón hubiese tenido la menor sospecha de que el general Calles no albergaba ningún deseo de apoyar su reelección, el muerto hubiese sido el general Calles. México solo ha tenido 3 estadistas: don Benito Juárez, don Porfirio Díaz y el general Plutarco Elías Calles. Como estadista que era, el general Calles fue preparando con anticipación la creación del partido y lo fue haciendo sin que el general Obregón se diese cuenta, quitándole fuerza a las dos instituciones que en ese tiempo tenían un poder real, por estar organizadas y tener presencia en todo el país, para que así, cuando se crease el partido, pudiera tener en sus manos los hilos del poder. Estas son la Iglesia Católica y el Ejército. La Iglesia, porque tenía una importante organización en el sector campesino a través de toda clase de agrupaciones devocionales que en cualquier momento podían convertirse en actores políticos. El Ejército, porque tenía las armas que decidían en última instancia quién se quedaba con la silla. Los otros sectores de la población, como el obrero o cualquier otro grupo social, eran muy débiles políticamente hablando, por la escasez de su número y por no tener una efectiva organización a nivel nacional. Sin anunciarlo, el general Calles va poniendo durante los 4 años de gobierno las bases para crear un partido que controlase todas las fuerzas sociales del país. Desmantela las organizaciones campesinas de la Iglesia, lo que dio origen a un conflicto religioso que ensangrentó a la nación. Impulsa la creación de sindicatos agrupados en una central obrera controlada por el Estado y se va ganando, sin que el general Obregón se dé cuenta,
la lealtad incondicional de un creciente número de generales. Así, cuando el general Obregón es asesinado, aun cuando los más destacados generales obregonistas se levantan en armas, impulsados por la fundada sospecha de que el general Calles fue el autor intelectual del crimen, son derrotados y Calles asume el control total del ejército. El 1 de septiembre de 1928, en el último informe de su gobierno, el general Calles dijo a la nación que México ha dejado de ser una nación de caudillos para convertirse en una nación de instituciones. Al año siguiente funda el Partido Nacional Revolucionario y a partir de entonces será dentro de las causas del partido y dentro de los cauces del partido y no en los campos de batalla donde habrán de dirimirse las controversias políticas. En toda la época del México independiente, no había existido un sistema de gobierno basado en las instituciones y no en las personas. El general Calles se vio obligado por la fuerza de las circunstancias a seguir desempeñando la función de caudillo, pero el partido que fundó comenzó a adquirir su propio poder, principalmente por el éxito que tuvo en la tarea de ir organizando todas las fuerzas sociales del país y ponerlas bajo el control del Estado. El general Cárdenas, en 1938, transforma el Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana. El cambio en la denominación correspondía a un cambio real en los objetivos y en la estructura del partido. En lo que se refiere a los objetivos, el general Cárdenas intenta hacer reales los ideales de la revolución y en alguna medida lo logra, como en el caso de la expropiación petrolera. Respecto a la nueva organización del partido, queda integrado con 3 sectores: obrero, campesino y militar. No es ficción. Las organizaciones que agrupan a obreros y campesinos son ya factores de poder. Durante su mandato, el general Cárdenas logró consolidar las bases para sustentar un sistema institucional de gobierno. Es el primero en rechazar cualquier tentación de reelección o de continuar ejerciendo el poder a través de un presidente títere. La transición del general Cárdenas al general Ávila Camacho no fue fácil. Surgió en la oposición. El general Juan Andreu Almazán, lo más probable es que Almazán haya ganado las elecciones, pero le resultó imposible tomar el poder. El partido tenía ya el control de todas las fuerzas sociales del país. El general Almazán no pudo promover una revolución. En el gobierno del general Ávila Camacho fue surgiendo el proyecto de elaborar una verdadera constitución, o sea, una descripción que refleje la forma real de ser y de operar del Estado mexicano, no de una lista de buenas intenciones y de inalcanzables propósitos. La real constitución política del Estado mexicano. La realidad, como había actuado la institución presidencial, la vivimos, la observamos, reflejan la auténtica verdad. Enrique Krause, en una de sus obras, la calificó como la presidencia imperial. No solo Krause, algunos analistas consideraron al sistema mexicano como una monarquía absoluta. La ilusión que generaban los ropajes republicanos que vestía el presidente habían logrado mantener la ficción de un supuesto régimen presidencial democrático.
El PRI nunca había operado como un partido político, o sea, participando en auténticas contiendas electorales, sino funcionando como un órgano del Estado encargado de controlar a las distintas fuerzas sociales del país para ponerlas bajo el mando restricto del presidente. Lo que es una auténtica revelación es una sociedad secreta como parte importante del sistema político mexicano. Se sospechaba, pero no había prueba que lo demostrara. Esta sociedad es la clave que proporciona la explicación de todos los enigmas que había planteado siempre la existencia y funcionamiento de la presidencia imperial. Era un sistema auténtico de contrapeso al poder presidencial. Esto explica por qué los presidentes, teniendo tanto poder, no podían perpetuarse en el poder por sí o a través de otra persona. Esta sociedad secreta era el poder oculto tras el trono. Tenía decretada la pena de muerte al presidente que intentase perpetuarse en el gobierno. El hecho que fuese esta sociedad secreta la que designaba a los dirigentes de los tres sectores del PRI le otorgaba un enorme poder, pues la convertía en propietaria de los mecanismos de control de las fuerzas sociales del país. El documento llamado Real Constitución del Estado Mexicano fue producto de nuestra historia, un reflejo de nuestra realidad, no un catálogo de buenas intenciones. Nada en ella es casual. Es prudente aclarar que se trata de una constitución política del Estado mexicano, no de la nación mexicana. No se permitió que el presidente fuese la encarnación misma de la nación, sino tan solo la primera figura del Estado. Esta implantación de una autoridad monárquica revestida de ropajes republicanos fue la fórmula que le permitió al gobierno de don Porfirio ser un gobierno capaz de mantener la paz y el orden, superando todas las fuerzas centrífugas que tendían a la desintegración del país. El general Calles sentó las bases que permitirían transitar de la monarquía personal que representaba el caudillo a una monarquía institucional. Los generales Cárdenas y Ávila Camacho fueron los que llevaron a feliz término esta transición, que terminó con la promulgación de una Real Constitución sellada con sangre el 1 de enero de 1946 y con la creación del PRI el 18 de enero de ese mismo año. Estaba basado este sistema en nuestras raíces históricas y en la necesidad de dar soluciones funcionales a los problemas del país. Se buscó solemnizar al máximo las ceremonias de toma de posesión y de cualquier acto en que participasen los presidentes. Se buscó también promover un gran respeto por la figura del presidente, fuese el que fuese, para lo cual fue necesario implementar un estricto control de los medios de comunicación que impidiese la formulación de crítica a la persona y a las disposiciones emanadas del presidente. Se continuó como una práctica ritual iniciada por don Porfirio en 1896, en alguna medida otorga a los presidentes que la realizan una cierta sacralidad. El toque de la campana de Dolores, que se efectúa todas las noches del 15 de septiembre durante la ceremonia del grito. Respecto a la sociedad secreta, durante el gobierno del general Ávila Camacho, 5 jóvenes políticos acostumbraban reunirse para analizar no solo la situación política prevaleciente en ese entonces en el país,
sino las causas históricas profundas que habían dado origen a esa situación. Comprendieron los 5 jóvenes que había concluido la transición del caudillaje a las instituciones, que había que plasmar las causas históricas, en una constitución. Al analizar detenidamente cuáles debían ser esas instituciones, los 5 coincidieron que en el caso de 2 de ellas no solo estaban sentadas sus bases, sino que de hecho ya estaban operando con gran eficacia, por lo que solo era cuestión de reglamentar en la Constitución su funcionamiento. Me refiero desde luego a la presidencia y al partido. Llegaron a la conclusión que lo que faltaba era crear una institución que diese al sistema político una gran estabilidad que garantizase su permanencia. Una institución que no dependiese de una sola persona y que no estuviese sujeta a los vaivenes derivados de los cambios sexenales de gobierno. Al estudiar a la audiencia existente en la época de la colonia, encontraron que había ejercido ese tipo de función sirviendo como contrapeso al poder de los virreyes y garantizando la continuidad de la autoridad en momentos de crisis. Se les ocurrió crear una institución inspirada en la audiencia, pero adaptada en todo a nuestras actuales circunstancias y buscando siempre dar esa necesaria estabilidad y continuidad al sistema político que había logrado organizarse con tan grandes esfuerzos. El que fuese una sociedad secreta era la única forma de garantizar la seguridad de sus integrantes. De otra manera, siempre estarían expuestos a que un presidente quisiese hacerse con la totalidad del poder y los mandase matar a todos. La sociedad secreta se formalizó el 1 de enero de 1946 con la promulgación de la Constitución que sus integrantes elaboraron. Pero ya desde tiempo atrás, uno de sus miembros, el que iba a ser siempre el rostro visible ante los sucesivos presidentes, había tenido largas entrevistas con el general Ávila Camacho, exponiéndole las ventajas que representaría para la consolidación del sistema político la creación de la sociedad secreta, así como la necesidad de que se mantuviesen en secreto los nombres de sus componentes, con la excepción de uno, que actuaría como enlace permanente entre la sociedad secreta y los presidentes. Don Manuel Ávila Camacho aceptó ese modus operandi, selló con su sangre los 6 ejemplares de la Constitución, lo cual fue el acto equivalente a su promulgación, y se comprometió a que al término de su mandato haría entrega de su ejemplar de la Constitución a su sucesor, indicándole que debía respetar escrupulosamente lo establecido en ese documento y transmitirlo a su vez con la misma indicación a quien lo sucediese, para que éste hiciera lo mismo. Don Fidel Velázquez fue el integrante de la sociedad que funcionó como fuente entre esta y los presidentes. Esta narración, señores, la hace el artífice, uno de los principales artífices, si no el principal, del sistema político mexicano. La hace el general Corona del Rosal. Yo me empecé a inquietar porque en diferentes eventos donde se hablaba de él, la presentación de sus memorias políticas y en otros, en pláticas sueltas, escuché la existencia de esos 5 jóvenes que platicaban con el presidente Ávila Camacho. Así me empecé a inquietar, hasta
que encontré que el general Coronel Rosal, que fue el último de los 6 que murió, llamó a un periodista, pero no a un escritor más que periodista, un escritor, y le hizo esta narración que acabo de compartirles. Es un dato histórico, no se conoce. Muy pocas personas lo conocen, con quienes he comentado, ante quienes he leído el documento, haciendo esta aclaración. Es parte de nuestra historia, señores, es la explicación de esa etapa de México, que en la realidad, aunque el texto dice que de los 40 a los 70, no, fue de los 40 hasta fines de los 60, hasta el 30 de noviembre de 1969, porque a partir del 1 de diciembre de 1970 empiezan a darse en el país cambios inexplicables que dan al traste con ese ímpetu que tenía nuestro país. A tus respetables órdenes, espero haber cumplido, Juan José, con la tarea que me diste y a la disposición de ustedes. Muchas gracias, General Ángeles. Es importantísima la lectura del documento que nos presenta en este momento acerca de este proceso en donde usted reconoce, menciona 13 estadistas, a Juárez, si no mal entendí, a Calles, a Cárdenas, ¿verdad? 3. A don Porfirio. A Porfirio, claro, y a Calles. Sí. Bueno, esto se puede comentar, no casualmente me sorprende comentar el papel de Cárdenas, pero bueno, en todo caso, el tema que usted está destacando es que el proceso de la democracia que se consolida después de la Revolución Mexicana tiene un soporte en un grupo de poder que tiene la concepción de que se necesita un poder central, de hecho una suerte de monarquía, pero no abierta, no dicha de manera abierta, sino de manera velada, digamos, administrando sería tal vez la manera de decirlo, regulando, dirigiendo el régimen con el fin de que pues le diera estabilidad a este país, ¿no? Una suerte de monarquía presidencial. Este es un tema que ha sido mencionado en distintos modos, muy parecido al que usted señala. Por ejemplo, tengo presente aquel libro de Antonio Velasco Piña que se llama El Círculo Negro, que coincide en gran medida con lo que usted está citando de Corona del Rosal, y nos hace saber esta cuestión acerca de la existencia de un número limitado, básicamente de 5 personajes de gran poder, y bueno, la crisis que se generaría en nuestro país al cumplirse un ciclo, como usted menciona, en el año 2000, con la llegada de Fox al poder. Es la primera salida del Partido Revolucionario Institucional de la presidencia de la República. En todo caso, insistiría, sobre todo para quienes llegaron posteriormente, un campo de esfera, de coincidencia importante entre quienes lo invitamos y le agradecemos que haya aceptado hoy, que hemos hecho de nuestro oficio esta cuestión de convertir en una práctica científica aplicada, o sea, buscar a tener un método científico, una comprensión organizada y una práctica para las ansias, que las motivaciones que venían desde Adam Smith, desde que la llamada economía se
se intenta formular en una ciencia moderna. En el siglo XVIII. No es el único Adam Smith quien lo hace, pero esta idea de generar una ciencia de la riqueza de las naciones y que, bueno, en breve nos lleva al punto de que la economía se ocupa de decisiones de tipo muy importante, estratégicas, de largo plazo, de amplio alcance a nivel territorial o a nivel incluso internacional. Y bueno, la gran importancia que yo destacaría de del relato que nos ha contado, y digo relato entendiendo no en un sentido metafórico ni filosófico, sino la experiencia que usted ha tenido desde que, por ejemplo, eh, no voy a ahondar en esto, usted siendo mucho más joven, hace casi más de 50 años, por ejemplo, conoció a Marcelino García Barragán, a los viejos militares que venían de la Revolución Mexicana, pues definitivamente le da a un valor histórico especial al hecho de que usted esté narrando estos eventos en público. Y en mi opinión, para cerrar, porque además no soy politólogo, es muy importante tener una concepción del Estado, no una opinión improvisada, una teoría del Estado, una investigación histórica, un conocimiento empírico de cómo se genera el sistema político de nuestro país, pero en definitiva el asunto es cómo generar dadas muchas evidencias de que existía efectivamente de manera consciente y estructurada un sistema político detrás de la democracia formal en México, consciente, elaborado, dirigido, con fines que pueden haberse pervertido en distintos momentos, pero el asunto es cómo, en todo caso, generar en nuestro país, yo así lo entiendo, lo interpreto, una democracia genuina, participativa, eh, con un amplio basamento popular, cuestión a la que de entrada en el programa, pues el actual régimen del presidente López Obrador, a diferencia de gobiernos anteriores, ha puesto el acento, sin que esto quiera decir, desde luego, que algún proceso o avances positivos hacia ello se hayan alcanzado, se hayan realizado. De hecho, pues ahorita todos estamos en ascuas porque nos estamos preguntando qué va a ocurrir con este modelo que ha buscado cambiar en lo político, en lo económico y en lo social, el modelo que se implantó durante 40 años, que desnacionalizó al país, que generó violencia, que generó corrupción. ¿Qué va a pasar en el 2024? O sea, no queremos que sean estos esfuerzos, estos debates, y así entiendo yo la importancia de que usted se presente en público, una figura tan importante y que ha tenido un lugar inevitablemente decisivo en términos de señalar, bueno, nada más quiero recordar, no es el tema de hoy, pero el hecho de que Genaro García Luna esté en prisión en Nueva York y que el expresidente Calderón pues finja demencia todos los días, diga yo no sé, no supe, no nada. Cuando lo que ocurrió es que en ese sexenio se fundaron por lo menos 6 cárteles, no voy a decir los nombres, la información está en la prensa, en fin, entonces digo, esta transición, ese cambio de ese régimen que generó cierta estabilidad durante el siglo XX, hacia dónde se va a dirigir. Y bueno, solo por último, que creo que es muy importante el reencuentro de las Fuerzas Armadas de México con el pueblo y el pueblo con las Fuerzas Armadas. El papel de entender que la civilización o la recivilización de, de la de las Fuerzas Armadas, incluyendo también a la Marina, por supuesto a todas, ante la población es determinante y a su vez el papel no solamente
de ellas, sino también del pueblo mexicano, que además integra pues la base históricamente. El ejército mexicano tiene primero un origen en la independencia con el ejército trigarante, y posteriormente, cuando en la etapa porfirista pues es derrotado el ejército federal, y surge una nueva, sobre la base de lo anterior, surge una, o resurge, o se reforma, o se replantea el ejército mexicano a partir de los tratados de Teoloyucan, que, bueno, pues llevan a la salida de Porfirio Díaz del poder, y, como sabemos, la llegada de Madero y lo que posteriormente sigue. Bueno, pues tenemos este asunto de profundizar en un sistema que sea estable, pero que al mismo tiempo sea democrático, y que permita consolidar a México como un país con una sociedad fuerte que sepa resolver de manera decisiva tomar de manera decisiva los rumbos, los destinos que convienen más al país. Entonces, bueno, creo que eh, no me atrevo a decir que esta discusión esté cerrada, tampoco decir que no se está haciendo nada, y de verdad, una vez más, general, agradezco y celebro su valentía al compartirnos en un foro como este. Bueno, habíamos convenido dar la palabra a 3 preguntas, por favor. No tenemos la oportunidad de dar, por razones de tiempo, de dar la palabra a todo el público. Y les pido solamente que sean preguntas que sean absolutamente respetuosas, o sea, no tenemos la posibilidad de estar admitiendo, digamos, largas intervenciones, y sobre todo si son cuestiones que se dirigen a no a enriquecer, o a plantear preguntas que enriquezcan, sino que pues más bien distorsionen la discusión. Entonces, el, eh, daríamos la palabra solamente a 3 participantes, pero les quiero pedir, Huawei, desde un inicio, lo reitero, se hizo la solicitud, no podemos admitir anónimos, tienen que identificarse con sus nombres, si son tan amables. De hecho, teníamos el lineamiento de no permitir entrada de usuarios no identificados. Agradezco a mis alumnos y alumnas de la Facultad de Economía, de los cursos de Historia de México 1 y de Economía Política 2. Aldo, tienes la palabra, por favor. Te voy a dar la solicitud para reactivar el audio. Gracias, profesor. Bueno, en realidad creo que estuvo muy interesante toda la plática, la crónica. Es algo bastante enriquecedor. Y aquí mi pregunta es, usted habló de muchos aspectos políticos en general, entonces yo aquí mi interés va orientado hacia cómo ve el destino político de México en estos momentos, hacia dónde nos orientamos y qué retos son los que nosotros tendríamos que estar superando en la siguiente década, por ejemplo. Ok. Muchas gracias, Aldo. Esa es la primera pregunta. Ahora, Huawei P30 Lite, Marcelino Peña ya se identificó, es un vecino de Azcapotzalco. Adelante, compañero, le voy a dar ya tiene reactivada la palabra. Bien, gracias por la invitación. La pregunta muy concreta, está muy interesante esta plática. ¿Círculo negro o círculo rojo? Antonio Velasco opina. Realmente yo circunstancialmente leí ese libro. Todavía sigue circulando ese material, y si el maestro nos pudiera hablar, porque está muy interesante de esa literatura que hizo don Antonio Velasco y Pina. Título de editorial, y todavía circula el libro. Marcelino, está pidiendo la palabra Daniel Vázquez Carmona, o solamente, bueno, con el mensaje de chat creo que es suficiente, apreciado Daniel. Bueno, son las preguntas que tenemos en este momento,
General, tiene usted la palabra. Gracias, gracias. La primera, el futuro de México. Nuestro país, así lo entiendo, está en una etapa de transformación. Perdimos un ímpetu. El PRI abandonó ideales paulatinamente que inician en la década de los 70 para finalmente caer en la etapa de don Miguel de la Madrid de manera más acentuada. Se da el abandono de la bandera de la justicia social del PRI, que era la bandera que le daba estabilidad a México, que le daba la sensación de justicia, atender las carencias de los más desprotegidos, ¿no? Con incremento de salarios, con garantizar la presencia de los insumos, el abastecimiento de los insumos, en todo esto. Estamos en etapa de transformación. Ahora, es una transformación que no se concluye ni termina en 6 años. Todo está en función de la persona que sustituye al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tenga una visión amplia de a dónde conducir a nuestro país. Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué personas se vislumbran en el horizonte? Puede ser que ustedes tengan más clara esta respuesta. Yo no identifico en la oposición algún líder, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en Movimiento Ciudadano. No incluye al PRD por la situación que guarda ese partido. Desafortunadamente no vislumbro líderes en Morena. ¿Quién de los presentes pudiera continuar con esa tarea? Pues la verdad no sé, quisiera saberlo, pero no importa la persona, sino el contenido, la visión de esta persona, su preparación como estadista. Requerimos de algún estadista, alguien que proyecte a nuestro México todavía muchos años adelante, como lo hicieron los estadistas citados. Muchos años adelante. Nuestro país ha adolecido desde siempre de un plan general de gobierno. Yo escuchaba antes que don Manuel Ávila Camacho le dio mucho ímpetu a la alfabetización durante su administración. Después escuché que el licenciado Miguel Alemán le dio ímpetu a la irrigación de nuestro campo, al sistema de irrigación de nuestro campo, y así, pero no hubo una continuidad. Como decían también, México se inventa cada 6 años. No es posible de esta manera salir de esta etapa en que vivimos. No hay continuidad en la acción de gobierno, en las políticas nacionales. Pues de esta manera no se puede lograr mucho. ¿Quién es el líder? Pues quisiera saber de Morena quién es el líder, pero la verdad no sé. Con Marcelino, la pregunta de Marcelino, la segunda pregunta. Sí, el libro sigue en circulación. No sé si haya nuevas ediciones, pero todavía se encuentra en las librerías. El general Coronel Rosal, ya en las postrimerías de su vida, quizá un mes y medio, tal vez, sí, un mes y medio más o menos, antes de su muerte, él tenía cáncer, padecía de cáncer en el hígado, pues ya estaba prácticamente desahuciado. Es cuando llama a don Antonio Velasco Piña para darle este testimonio. Y así lo hace y le pide que por favor lo escriba. Le enseña el texto de esa constitución que está en el libro, en el Círculo Negro, está el texto de esa constitución del Estado mexicano. No confundirla con la constitución política, que es la constitución de la nación mexicana. Está en el libro, es un libro interesante. Posiblemente, si nosotros hacemos a un lado el perfil esotérico de don Antonio, así marginando eso, lo que ahí el libro dice es verídico.
porque pláticas fugaces con el general Corona, muy breves, soltaba algunas cosas que no sé, yo no logré atar a cabo. Dudo mucho que alguna persona también pudiera hacerlo, hasta que él se lo dicta a don Antonio Velasco Piña, esta historia que les narré ahorita. El nombre de él no aparece, yo lo identifiqué por las pláticas que había tenido con él. El que dicta este texto a don Antonio Velasco Piña fue el general Coronel Rosal. Cada uno de ellos murió con su texto, el texto de lo que platicamos del Círculo Negro, de las constituciones, era el pacto que ellos, el documento se iba con ellos a la tumba, y así fue. Así fue porque platiqué con el hijo y con el nieto de uno de estos personajes, no supieron, a mí mi papá nunca me dijo nada, y efectivamente no se supo nada. Era un secreto, auténticamente un secreto, que se cumplió, excepto el general Corona, ya era el último sobreviviente. Ya había que conocer afortunadamente esto que es parte de nuestra historia de México y que explica una etapa fundamental de nuestro país, histórica, que no conocemos, que no conocíamos y que todavía no se acepta plenamente. Bueno, sin más, general, el testimonio de ustedes importantísimo. Hay una pregunta ahí escrita, entonces el grupo secreto que había fueron los que realmente gobernaron al país. Bueno, no sé si quiera ahí preguntar, creo que ya está respondida esa pregunta que están haciendo en el chat general, que efectivamente había una estructura de gobierno no visible detrás de la democracia del partido único del PRI, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todos. Empezamos un poquito tarde y también hay algunas limitaciones de tiempo. Quiero agradecer al general Tomás Ángeles en nombre del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, de todo su consejo directivo. Si me permiten, también quiero, a ver si no tengo problema para compartir pantalla aquí en el descargas. Sí ven todos, ¿verdad? Estoy abriendo un archivo. Bueno, es esto, es el documento. Le pediría a la compañera Dana Fabiola si lo quiere leer, por favor. Tengo que darle permiso de palabra. Bueno, me parece que tuvo un percance con el control del audio. Entonces, simplemente leemos el reconocimiento. Dice el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación como conferencista en el encuentro Reflexiones sobre el sistema político mexicano a General Tomás Ángeles Daguajare, viernes 10 de junio del 2022, Ciudad de México. Un servidor firma como presidente. Pues ese es un muy modesto reconocimiento que le brindamos, general. Le queremos agradecer mucho su asistencia a este foro y bueno, pues sin más sería todo. Yo les pediría un aplauso, los que tengan cámara, ábranla, por favor.
aunque sea visible sin sonido para el general. Muchas gracias, Juan José. Bueno, Con tuvimos... mucho gusto, cuenten conmigo y con muchísimas, fue un placer para mí compartir esto con ustedes. Un verdadero placer. Muchas gracias. No se puede abrir cámara, profesor. A ver, permítame, general, iniciar video. Ok. A ver, parece que ya pueden abrir permiso de cámara, por favor. Entonces, agradecemos. No tuve el tiempo, el tino de mencionar a varios invitados ilustres, porque además de los jóvenes y alumnos y alumnas, bueno. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, general. Se le agradece su compromiso, su preparación, su valentía y su vocación de servicio. Bueno, el Colegio de Economistas Metropolitanos agradece a todos ustedes la asistencia a este evento y pues seguiremos en comunicación. Muchas gracias, general. Detenemos ya